Bueno, acá les voy a explicar cómo es la contabilización o cómo se determina el valor razonable para una acción o para un activo fijo, ¿cierto? Teniendo claro que el valor razonable es un instrumento financiero. ¿Por qué es determinado por la NIF 13 como instrumento financiero? Porque es una medición que se le puede hacer a un activo fijo o manejable en bolsa de valores a través del tiempo, ¿cierto? Tenemos claro entonces con la teoría que ya vimos que el valor razonable es la medición que yo le hago en el tiempo a determinado activo, ¿ok? El ejemplo que vamos a ver es, la empresa Inversiones Salazar S.A. tiene los siguientes datos. El 2 de enero del 2019 adquiere 2.500 acciones a 1.000 pesos cada una. Entonces, ¿cuál es el tratamiento contable ahí? Yo cojo las 2.500 acciones por los 1.000 pesos, ¿cierto? ¿Que esto cuánto me da? 2.500.000. 2.500.000. ¿Qué pasa entonces acá? Que voy a hacer un registro contable a la 1205, que es una adquisición en inversiones, un débito por 2.500.000. ¿Y de dónde sale el dinero? Del banco. Listo. Entonces tenemos que ya hicimos el registro contable de la adquisición de las acciones. ¿Cuál sería el costo histórico o el valor en libros de la acción? 1.000 pesos. Pero resulta que al 31 de diciembre del 2019 se hace una medición al valor razonable. Con respecto a qué se hace la medición al valor razonable, pueden presentarse muchos factores, por la fluctuación de la bolsa, porque se hace un comparativo con otras empresas que manejen las acciones igual, en igualdad de condiciones que en las que yo tengo inversión, o que se dedican al mismo objeto social y también tienen acciones en bolsa. Entonces, esa es la fluctuación que tiene como la bolsa de valores, de que se va equilibrando, ¿cierto? Porque si yo tengo una acción que representa lo mismo que otra empresa, es la misma acción. Ejemplo, dos empresas de confección de ropa, entonces tienen acciones en bolsa. La acción es normalmente por el mismo precio. Entonces, si yo voy a determinar el valor razonable en el tiempo, yo llego y digo, o un perito, porque esto realmente lo voy a hacer un perito que maneje instrumentos financieros para poder hacer esa valoración, entonces se dice que al 31 de diciembre esta empresa manda a hacer una medición al valor razonable, o sea, a cómo está el valor de la acción en ese momento. Y lo que determinan es que está a 1.080 pesos por acción. Entonces, ¿yo qué hago? Cojo los 1.080 pesos por las 2.500 acciones, ¿cierto? ¿Que eso cuánto nos da? Entonces, eso nos daría 2.700.000 pesos. Entonces, ¿cómo se contabiliza eso, profe? ¿Por qué? Porque es que yo tengo que 2.500.000 es el valor o el costo histórico que tengo en libros de esas acciones, pero ya no me cuestan 2.500.000, sino que me están costando una diferencia de 200.000 pesos, ¿cierto? A 31 de diciembre que debo hacer el ajuste. Entonces, ¿qué hago el 31 de diciembre? Lo que hago es que contabilizo a una 19, ¿cierto? Que es una valorización de 200. Y contra una 38 que se vuelve un superávit por valorizaciones de 200. Bueno, para poder entender un poquito cómo se calcula, cómo se determina el valor razonable, les traigo separado como por tres jerarquías, ¿cierto? Tenemos las del nivel 1. ¿Qué pasa con el nivel 1? Que es donde se manejan los mercados activos, los mercados activos
los principales y los más agresivos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo voy a determinar el valor razonable de un activo, sea de inventarios o sea de acciones, ¿cierto? Normalmente en el que es más agresivo o el que es un mercado mucho más activo es el de la bolsa de valores. ¿Por qué? Porque yo puedo comparar el valor de la acción que tengo con el que está en bolsa, ¿cierto? Que tenga obviamente las mismas características de la mía y son los principales mercados activos y agresivos, lo de la bolsa de valores. ¿Cuáles son los mercados no activos? Borrar acá un poquito. Los mercados no activos serían mercados no activos o similares. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que, ejemplo, yo tengo un apartamento y yo quiero saber ese apartamento, el valor razonable a un año, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué hago? Yo voy y cojo en páginas de internet, puede ser que se dediquen a la compra y venta de bienes inmuebles, ¿cierto? Entonces, comparo el precio con las características que tiene mi apartamento a cómo está el precio en el mercado, ¿cierto? Entonces, yo puedo decir, si yo lo compré en 50 millones de pesos, pero el valor razonable en el mercado con las mismas características está en 100, ¿qué pasa? Que ha tenido una valorización. Eso es lo que es valor razonable, es hacer el comparativo. Si es bajo mercados activos o agresivos, normalmente es donde manejamos lo que tiene que ver con acciones. Pero resulta que es que la empresa va a vender el inventario, ¿cierto? Como va a vender el inventario, entonces uno qué hace, uno va y determina más o menos cuánto es el valor que tiene esa mercancía en el mercado para poder venderlo. Cuando hablamos también de similares, ¿qué quiere decir? Voy a vender mi carro, tiene unas características, ¿cierto? Entonces resulta que como ya es un poquito antiguo, no está como en el mercado agresivo, o sea, no está en su furor. ¿Qué hago? Voy y busco en una página de venta de carros, en OLX, en Mercado, ¿cómo es que se llama? Mercadolibre.com, ¿cierto? Esa es una forma de comparar para yo poder hallar un valor razonable o buscar un carro con las mismas características, o sea, similar para poder determinar cuánto está costando. Y esto lo hacemos muchas veces cuando vamos a vender algo que ya no estamos utilizando, incluso vamos a cambiar de carro, ¿qué hacemos? No sabemos a cómo venderlo, entonces vamos y consultamos en diferentes páginas o a cómo están vendiendo algo similar. Y el nivel 3 de la jerarquía de valor razonable tenemos los cálculos financieros. ¿Qué pasa con los cálculos financieros? Que esto normalmente se da es cuando se manejan, por ejemplo, valorización de empresas, ¿cierto? Se debe hacer un cálculo financiero, unos ratios financieros para poder determinar su valor razonable. Cuando lo que le voy a dar valor es en su totalidad a la empresa. Si yo voy a vender, por ejemplo, la empresa, yo no me puedo basar solo en su estructura física, sino que también me debo basar en todo lo que está inmersa pues como en ella. Entonces debo, según un cálculo financiero, determinar el valor razonable de su inventario, de todos los activos fijos, absolutamente de todo. Hay algo muy importante, con que ya lo vimos en la teoría, el valor razonable realmente se volvió indispensable a la hora de presentar información bajo estándares internacionales. ¿Por qué se volvió indispensable? Porque así como ya además que lo han estudiado en otras asignaturas, ya el valor histórico o el costo histórico de los activos fijos ya no se debe presentar dentro del marco de la estructura financiera de una compañía, sino que sobre qué valor se debe presentar sobre el valor razonable, o sea, el valor real en el tiempo. Entonces ya, por ejemplo, toda la planta física de la empresa que se presentaba un costo histórico, que todavía estaba siendo explotada, que todavía estaba generándole lucro cesante a un lucro
a la empresa y se presentaba en 100 millones cuando el día de hoy vale 2.000 millones de pesos. Eso es lo que vino a hacer este instrumento financiero, el valor razonable es refleje, no solo bajo estándares internacionales, sino bajo norma local, el valor real de lo que usted tiene y de lo que usa para el desarrollo de su objeto social. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta.